Bienvenidos alumnos a la segunda parte del tema lípidos. Bueno, en esta parte es la continuación de la anterior PowerPoint, ¿sí? Bueno, comencemos. Muy bien, empezaremos hablando sobre los ácidos grasos. Los mismos, ¿sí? Son ácidos orgánicos, como se ve en la imagen, son largas cadenas carbonadas de elevado peso molecular. Además tienen un número par de átomos de carbono. ¿Sí? Como podemos ver, la cadena carbonada se encuentra en la imagen en negro, ¿sí? Tiene un número par, en este caso 10. Y bueno, en la naturaleza existe una gran variedad de ácidos grasos, tanto en vegetales como en animales. Muy bien, los aceites de maní, de maíz y de sésamo contienen unos tipos de ácidos llamados ácido oleico y ácido linoleico en diferentes proporciones. Por otro lado, la manteca y las grasas animales poseen ácidos como el ácido esteárico o el ácido palmítico. Bueno, muy bien. En esta imagen podemos ver cómo se representan los ácidos grasos que hablábamos o que nos referíamos anteriormente. Bueno, están representados mediante la fórmula de esqueleto o taquigráfica, como se puede ver aquí, que es como en zigzag, donde cada vértice representa un átomo de carbono y en la punta, como ven, se encuentra el grupo eh, carboxilo. Muy bien, comenzaremos entonces con la clasificación de los ácidos de carbono y como se ve en la placa, se clasifican en saturados y no saturados o también llamados insaturados. Los ácidos grasos saturados son los que contienen solamente enlaces simples, como se puede ver en la imagen, y entonces digamos que no tienen enlaces dobles, como bien eh, dice acá en la placa, ¿no? Y bueno, suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Bueno, los ácidos no saturados o insaturados tienen por lo menos un doble enlace. Aquí podemos ver ese doble enlace en el ácido oleico y abajo en el ácido linoleico también. Bueno, en el siguiente cuadro vemos el nombre trivial, es decir, el que más se utiliza y queda por costumbre. Como pueden ver, según la cantidad de carbono, ese es el nombre que va a recibir. En el primer caso, en los ácidos saturados, es decir, los que tenían solamente enlaces simples, cuando tiene 12 átomos de carbono se llama ácido láurico. Cuando tiene 14 átomos de carbono recibe el nombre de mirístico. En el caso de los ácidos grasos insaturados, es decir, los que tenían dobles enlaces, cuando tienen 16 átomos de carbono se va a llamar palmitoleico, ¿sí? Luego tenemos este caso donde está el ácido oleico, linoleico y linolénico, que ambos, digamos, perdón, que los tres tienen 18 átomos de carbono, ¿sí? Lo que los va a diferenciar es que en el caso del ácido oleico solamente tiene un solo enlace. En el linoleico podemos ver que tenemos dos enlaces.
dos dobles enlaces, perdón. Y en el linolénico tenemos 3 dobles enlaces. Bueno, los ácidos grasos no saturados, los que tenían dobles enlaces, presentan isomería geométrica cis-trans. Recordemos que la isomería se define como las sustancias que presentan, sustancias o compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero propiedades físicas y o químicas distintas. En la primera imagen, ¿sí? Es decir, en esta, tenemos un ejemplo del buteno, que es un alqueno, aclaro, pero nos va a servir para entender la isomería cis-trans. Bien, la fórmula molecular de ambos butenos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, es C4H8, es decir, tiene 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógenos en ambas moléculas, ¿sí? Bueno, lo que los va a diferenciar es que los sustituyentes tienen diferentes posiciones, ¿sí? En el caso de cis, podemos ver que los sustituyentes están en la misma zona, ¿sí? Ahí se los estoy marcando. Respecto al plano de la unión carbono-carbono, ¿sí? Acá les punteo donde está dicho plano. En cambio, en isomería trans sucede lo contrario. Los sustituyentes están por debajo y por encima de dicho plano, ¿sí? Es decir, que están en zonas diferentes. Y eso les va a otorgar propiedades diferentes. En la segunda imagen, ¿sí? Tenemos la misma situación pero con un modelo de esfera, ¿sí? En esta parte sería la isomería cis y en la otra figura la isomería trans, ¿sí? Esto es un modelo de esferas para que se entienda un poco mejor lo que estoy explicando. Bueno, ahora pasemos a la nomenclatura omega, ¿sí? La letra omega son estas dos, acá está en mayúscula y acá en minúscula. Muy bien, para nombrar mediante la nomenclatura omega tenemos, primero, nos van a mencionar el número de carbonos en la molécula, la cantidad de insaturaciones, es decir, de dobles enlaces, y la posición de dichas insaturaciones. Bueno, muy bien. Acá vamos a comenzar con los ejemplos, ¿sí? Tenemos el ácido permitoleico, donde se nos dice que hay 16 átomos de carbono, que contiene 16 átomos de carbono, una insaturación y que dicha insaturación se encuentra en el carbono 7. Esta es la letra omega, ¿sí? En minúscula. Muy bien, entonces, ¿cómo procedemos? Tenemos que hacer la cadena carbonada con los 16 átomos de carbono y en el carbono 7 va a estar el doble enlace. Acá directamente yo se los voy a representar con la fórmula de esqueleto o taquigráfica, ¿sí? Entonces comenzamos. Bueno, esperen, antes de comenzar, recuerden que cada vértice es un átomo de carbono, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá es donde va a estar el doble enlace, ¿sí? En el carbono 7, ¿sí? Que sería este. Continuamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16, ¿sí? Acá va a estar el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Entonces tenemos, déjenme que cuente bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Acá va a estar, como dije anteriormente, el ácido carboxílico. Bueno, disculpen un poquito la desprolijidad, pero bueno, cuesta un poco escribir con el pad. Bueno, continuamos con el segundo ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos el ácido linoleico, que tiene 18 átomos de carbono, 3 insaturaciones, y estas insaturaciones están en el átomo de carbono número 3. Pero como hay 3 insaturaciones, van a estar cada 3 átomos de carbono. Directamente las voy a hacer con la fórmula de esqueleto, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, acá ya tenemos el primer doble enlace. Este es el átomo de carbono 3. Sigo 4, 5, 6, el segundo doble enlace. Recuerden que hay 3 insaturaciones que van cada 3 átomos, ¿sí? 6, sigo 7, 8, 9, la tercera insaturación, ¿sí? 9, y bueno, prosigo hasta los 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Por último, colocamos el átomo, digamos, del grupo carboxílico, ¿sí? Bueno, y ahí entonces pudimos hacer este ejemplo del ácido linoleico. Bueno, acá tenemos la esterificación, ¿sí? Que es una reacción donde se forma un grupo éster a partir de la unión de un grupo ácido o carboxílico con un grupo alcohol. Seguimos entonces, vamos a hablar de grasas y aceites. Voy a encender el productor láser. Y bueno, entonces, cuando se forma un éster entre un alcohol particular, el glicerol o propanotriol, y una molécula de ácido graso, el producto formado se denomina monoglicérido, ¿sí? Si el glicerol se esterifica con 2 moléculas de ácido, se forma un diglicérido, ¿sí? Y por último, si lo hace con 3, se va a formar un triglicérido. Triglicérido. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo se forma un triglicérido. Bien, bueno, si el glicerol se junta, digamos, se une con 3 ácidos grasos, vamos a obtener un triglicérido, además de que se van a formar 3 moléculas de agua. Bueno, vamos a continuar con la saponificación y la hidrólisis. ¿Sí? El término saponificación significa hacer jabón. Originalmente se utilizó para describir la hidrólisis alcalina de los ésteres de los ácidos grasos para producir moléculas de jabón.
La saponificación es un término que actualmente se ha generalizado para la hidrólisis alcalina de cualquier tipo de éster. De forma general, podemos decir que una molécula de grasa más 3 moléculas de alcali, en este caso hidróxido de sodio, van a dar 3 moléculas de jabón y una molécula de glicerina. ¿Sí? Como ven que está escrito acá, si se utiliza hidróxido de potasio en vez de hidróxido de sodio, el jabón va a ser más duro. Bueno, vamos a hablar de los jabones y detergentes. ¿Sí? Los jabones, la molécula de jabón, tiene esta forma. ¿Sí? Tiene una cabeza polar y una cola polar. La cabeza polar es hidrofílica, ¿sí? Hidro viene de agua y fílica de amor, es decir, que ama el agua. Dicho de otra forma, le gusta el agua. Pero la cola es, por el contrario, hidrofóbica, no le gusta el agua, le gusta la grasa, ¿sí? Por eso, cuando digamos queremos sacar la suciedad de la grasa de las prendas o de nuestra cuando nos limpiamos, se forma esto que ven acá, que es una micela, ¿sí? Las colas hidrofóbicas, como dijimos anteriormente, que les gusta la grasa, van a colocarse hacia la grasa, ¿sí? Y la cabeza que le gustaba el agua era hidrofílica, se va a ubicar hacia el lado del agua. Entonces cuando pasa el agua se va a eliminar dicha suciedad, ¿sí? Los jabones, por otro lado, también forman sarro cuando están en agua dura, ¿sí? El agua dura es la que tiene mucha concentración de minerales, como calcio y magnesio, ¿no? Es lo que forma el famoso sarro. Bueno, los detergentes, ¿sí? Tienen la capacidad de que eso no les pasa, aún en agua dura. ¿Sí? El agua dura básicamente tiene minerales como el calcio y el magnesio, ¿no? Entonces el detergente funciona mejor. Bueno, en la próxima placa les voy a dejar un breve video de por qué el jabón remueve la grasa. Muy bien, acá estamos con el video que es bastante breve, ¿sí? De lo que yo más o menos les expliqué, pero acá hay una animación que bueno, me pareció muy buena para ver. Ciencia a lo bestia. ¿Por qué el jabón remueve la grasa? Como perro y gato, como Boca y River, todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Tampoco lo hacen el agua y la grasa. Así, es muy difícil limpiar la grasa con agua. Esto se debe a las propiedades de las moléculas de agua, grasa y aceite. La grasa y el aceite no se llevan bien con el agua, decimos que son hidrofóbicas. ¿Cómo hace entonces el jabón para resolver este problema? La molécula de jabón es una larga cadena de átomos cuyos extremos tienen propiedades muy diferentes. Uno de los extremos se lleva bien con el agua, decimos que es hidrofílico, mientras que el otro es hidrofóbico, como las grasas. Así, la molécula de jabón sirve como un puente entre estos dos mundos. Un extremo es hidrofílico y el otro hidrofóbico. Esto hace que se formen pequeñas estructuras como estas, esferas donde los extremos hidrofílicos apuntan hacia afuera, hacia el agua, mientras que adentro quedan retenidas las grasas por los extremos hidrofóbicos. Así, estas estructuras pueden ser muy fácilmente enjuagadas por el agua. Proyecto G, tercera temporada. Bueno, muy bien. Bueno, les decía que espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta nos la pueden enviar. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.